Bueno, hoy quiero hablarte de un tema que todos en algún momento hemos pedido, hemos anhelado y tiene que ver con la doble bendición. Y la palabra lo enseña a través de una palabra, bienaventurado. Y para ser doblemente bendecido, para tener una doble bendición, pues muchas veces tenemos que entender cómo la recibimos, ¿verdad? Sí es a través de pedir, sí es a través de poder solicitarla, pero es a través de algo que también nosotros podemos hacer para recibir esa doble bendición. Yo estoy seguro que alguna ocasión te ha tocado que te comparten un pastel, ¿verdad? Riquísimo, y tú dices, ¿no habrá otra rebanada? Quiero la segunda porción, quiero otra porción de eso tan bueno que disfruté. Y precisamente todos los que hemos creído en Dios, todos los que hemos escuchado de Dios, o inclusive todos los que queremos acercarnos a Dios, y tú nos estás viendo, todos queremos esto, todos queremos la doble bendición, el ser bienaventurado, lo explica la palabra de esa manera, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tenerlo? No solamente es pedirlo, es desearlo, no es ¿qué tengo que hacer yo? Esta es la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para ser doblemente bendecido? Así es que lo vamos a estudiar un poquito. Ojalá me puedas poner toda la atención para poderte explicar en estos puntos, en estos minutos que vamos a estar aquí, esta manera de ser doblemente bendecidos. Salmo 32, versículo 1 y 2. Precisamente David era un hombre temeroso de Dios. David dice la palabra en el libro de Hechos que él tenía un corazón conforme al de Dios, pero sin en cambio era humano y eso nos nota o nos hace ver que como humano también él falló, él se equivocó. Y él escribe este Salmo 32, versículo 1 y 2 y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjate, quiere decir que somos bendecidos cuando nuestras transgresiones son perdonadas y cuando nuestro pecado es cubierto. Y continúa diciendo, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, o sea, no cae sobre nosotros una culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Para mí es importante que podamos entender esto. Si bien es cierto, este pequeño mensaje, el deseo de mi corazón es que tú puedas saber y entender cómo somos doblemente bendecidos. Mira, no somos doblemente bendecidos porque vamos a algún lugar a escuchar una conferencia. No somos doblemente bendecidos porque hacemos algo bueno. Tampoco, ¿por qué? Porque no es por obras, es por la gracia de nuestro Dios. Pero la palabra nos empieza a enseñar a través de este Salmo 32. Nos dice que si nosotros somos perdonados nuestros pecados, nuestras iniquidades, entonces somos bienaventurados. Déjame darte otra cita que hace referencia de lo que Cristo hizo a través de la cruz en nuestras vidas. Dice Isaías 43, 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Fíjate, esta porción habla de algo hermoso porque dice que Él no se acuerda de nuestros pecados. Los pecados que nosotros cometimos, las faltas que nosotros cometimos, ni siquiera Él las tiene grabadas en su mente. Y es por eso que el mensaje del día de hoy tienes que estar atento. ¿Por qué? Porque si quieres ser doblemente bendecido, tienes que atender a esto. Fíjate, no solo borra nuestro pasado, sino que Él inicia o escribe una nueva historia en nuestras vidas. Esto es bello porque algunos de nosotros debemos o anhelamos, ¿verdad?, que nuestra historia sea cambiada. Precisamente es a través de Él o de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, regreso un poquito a David, un hombre que tenía, en aquel tiempo era el rey, ¿verdad? En aquel tiempo tenía pues prácticamente todo lo necesario, pero un día decidió en su corazón, ¿verdad?, por la sociedad, por el momento que no estaba haciendo algo, por el día que no salió al frente de la batalla. Dice que ese día él comete un pecado muy fuerte, que es Betsabé, esta mujer que no era su esposa. Él comete un pecado muy fuerte y a través de ese pecado después de esto viene pues un trato de Dios hacia la vida de David, un trato fuerte de Dios. Pero él reconsidera y escribe este salmo que yo te acabo de leer. Dice, bien, yo soy bendecido porque mis pecados han sido borrados. Yo he sido bendecido porque mis transgresiones han sido olvidadas. Y número uno, yo quiero decirte, nuestra vida es doblemente bendecida con el hecho de creer, con el hecho de confiar que nuestros pecados fueron llevados en la cruz del Calvario por Jesucristo nuestro Salvador. Algunos de ustedes estarán pensando, yo pensé que me iban a decir doblemente bendecido, 2 veces mi sueldo, 2 veces mi casa, qué sé yo.
La manera de entender esto es que tú y yo somos bendecidos con el hecho de que Dios nos perdona. Tú y yo somos bendecidos cuando el Señor borra nuestros pecados y no se acuerda de esos pecados. Tú y yo somos bendecidos porque a través de esto nosotros somos santificados. Fíjate, Romanos capítulo 4, versículo 6, dice así. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En otras palabras, está diciendo, el libro de Romanos está diciendo, mire, acuérdense de David que no tuvo que hacer algo para recibir justicia, no tuvo que hacer algo para pedir o recibir ese perdón. Y continúa diciendo Romanos capítulo 4, versículo 7, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Qué está haciendo? Refiriendo el Salmo 32. Dice, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjate qué hermoso que el libro de Romanos también, ¿verdad? Escrito por Pablo, también nos hace ver y nos recuerda este salmo precioso, Salmo 32, 1 y 2, que empezamos a ver. Ahora, quiero que hablemos de tres cosas de las cuales tú y yo somos bienaventurados. Número 1, Él perdona nuestra transgresión. Él perdona nuestro pecado y Él perdona nuestra iniquidad. Son tres cosas diferentes. Número 1, transgresión, pecado y iniquidad. Son tres cosas diferentes que en un momento te los voy a explicar. Isaías 53, versículo 5 dice así, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Rebeliones es una transgresión. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí está el pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos saltamos al versículo 11 y dice, este verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Una vez más, nuestras transgresiones, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Son tres cosas que hoy tenemos que estar atentos para que en esos tres factores, ¿verdad? Que nosotros fallamos, caemos como humanos, nosotros podamos entender que ahí viene la bienaventuranza, la doble bendición. ¿Ok? Número 1, ¿qué es transgresión? Es actuar o es la acción de actuar contra una ley o norma, es decir, rebelión a. Otra vez, repito, es acción de actuar contra una ley o una norma. Por ejemplo, cuando te estás pasando el semáforo, esa es una ley, es una norma. Estás transgrediendo algo que ya está establecido. Esa es la transgresión. La palabra de Dios para nosotros significa el mandamiento, significa la ordenanza, significa parte de los estatutos que dejó escritos Dios para nosotros. Cuando nosotros los transgredimos, estamos cayendo en esto. Estamos pasando, estamos violando una ley o estamos accionando y estamos actuando algo que no debemos de hacer. Eso es la transgresión. Ahora, el pecado, fíjate, el pecado es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Es decir, yo decido, es decir, yo lo hago. Y regularmente el pecado está efectuado a través de los frutos de la carne. Te repito esto, el pecado está siendo efectuado siempre a través de los frutos de la carne. Esto es sencillo de entender. Todos nosotros hemos pecado, pero pecamos voluntariamente. Pecamos porque nuestra carne es débil, pecamos porque nuestra mentalidad, nuestro ser es débil, y es ahí donde cometemos una transgresión que es un pecado, pero es voluntario y que regularmente tiene que ver con un fruto de la carne. Ahora el tercero, la iniquidad. Fíjate bien. La iniquidad es el pecado continuo llevándolo a la depravación y a la perversión. Esto quiere decir lo siguiente. Déjame regresarme un poquito al pecado. Nosotros pecamos, ¿verdad? Quizá dijimos algo que no teníamos que decir, ofendimos a alguien con nuestras palabras, inmediatamente reaccionamos y decimos esto no tuvo que haber sido así, le voy a pedir una disculpa, voy a pedirle perdón a Dios, o quizá en alguna discusión en el matrimonio, nosotros pecamos y en esa discusión, no sé, pasa un par de horas y bueno, tú pides perdón, se piden perdón, se reconcilian, eso es el pecado, ¿verdad? Es algo que reconozco que viene, que algo que yo hice, pero la iniquidad dice que es el pecado continuo. Es como cuando dices, ya no me importa nada, yo vivo con esto y aunque sé que no está bien, yo lo sigo haciendo. Esa es la iniquidad. Son tres diferentes cosas. Te repito esto.
La iniquidad es el pecado continuo, llevándolo a la depravación y a la perversión. ¿Qué sucede esto? A veces hay personas que conocieron de Dios, conocieron del amor de Cristo, de la gracia, del perdón, después se alejan y de repente tú los ves perdidos en situaciones carnales, situaciones que no son las correctas. ¿Y qué crees? Ellos están viviendo en un proceso de iniquidad, es decir, ya no hay algo que les redarguya, que les haga tener ese temor, y eso se convierte y se va convirtiendo en algo más grande. Por eso dice que se lleva a la depravación y perversión. Otro de los conceptos de iniquidad es rechaza y desprecia las leyes del Señor. O sea, quiere decir, esto para mí no es importante, yo voy a vivir mi vida. Es más, te pongo un ejemplo. La persona que tiene una doble moral, por así decirlo, ¿verdad? Tiene su esposa, pero aparte tiene un amante. A veces pasan los años y eso es iniquidad, porque él dice, pasaron los años, yo sigo aparentemente casado con mi esposa, pero yo sigo con otra persona. Eso quiere decir iniquidad. Rechazaron las leyes de Dios y continúan llevándolo a ese pecado a más. Es decir, caminar en caminos torcidos. Ok, recapitulo un poquito. La transgresión, ¿verdad? El pecado y la iniquidad. Son tres factores bien importantes y bien distintos que debemos entender. Salmo 32, en el mismo capítulo de David, en el versículo 8, quiero que puedas poner atención a esto. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando ya vemos la situación de iniquidad, nosotros entendemos este versículo. O sea, no debemos de hacer como aquellos, ¿verdad?, animales o esas personas que a veces pareciera que decías, es que tienes que sujetarlo, tienes que ayudarlo. No, dice la palabra de Dios que esas tres situaciones de maldad que hay en nuestro corazón humano, tenemos que llevarlos a los pies de la cruz. Dice, y continúa diciendo, dice, no puede ser como ellos, que tienen que ser sujetados con un freno. A veces nosotros necesitamos entender esto. No podemos ser frenados con nada, simplemente entendiendo que el propósito de Dios y el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón. Es ahí donde somos frenados. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Seremos doblemente bendecidos cuando entendamos el proceso por el cual todo hijo de Dios debe estar atento. Repito, seremos doblemente bendecidos cuando entendamos el proceso por el cual el hijo de Dios, cada hijo de Dios debe de estar atento. Familia, tienes que estar atento en estas tres cosas. Número 1, la justificación, la santificación y la reconciliación. Así como ya vimos, ¿verdad?, los tres parámetros de maldad del hombre, veamos los tres parámetros donde nosotros podemos llegar a ser doblemente bendecidos. Número 1 es la justificación. Número 2, la santificación. Y número 3, la reconciliación. Hago un paréntesis aquí. A algunos de nosotros nos encanta el número 1, la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Soy justificado a través de la gracia y ya el pecado que yo hice ya no voy a pagar por eso. Algunos nos quedamos con eso. Pero el segundo es la santificación, es el proceso de cómo yo puedo limpiarme, santificarme, purificarme. Y el tercer proceso es hermoso porque es la reconciliación, es decir, el acercamiento a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 empieza a hablar de esto. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Número 1, la justificación. Tú eres justificado por su amor, pero no te puedes quedar ahí. Versículo 3, la santificación. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Mira, la santificación tiene que ver con los procesos. Los procesos de prueba que aquí habla. Los procesos
de paciencia que habla para todo ser humano. Los procesos que a veces dices, es que yo no quiero pasar por un proceso como este, pero la santificación no la podemos brincar. Es el proceso donde Dios nos va moldeando, nos va cambiando, nos va dando esperanza, ¿ok? Entonces, número 1 es la justificación, número 2, la santificación y número 3, la reconciliación. Nos saltamos al versículo 9 de Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está el tercer punto, la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? ¿A cuándo nos gusta la reconciliación? A todos, ¿no? ¿Te acordarás alguna ocasión cuando estabas de novio? La reconciliación era fabulosa, ¿verdad? Tú tenías que llegar con una rosa, con una flor, con un globo, con una carta. ¿Te acordarás algún momento de alguna reconciliación en matrimonio? Es padrísimo. Otra vez volver a mencionar las mismas palabras, compartir la alegría de la familia, de la casa. Todos tenemos que entender esto. Primero que nada, el Señor está interesado en justificarnos. Dice la palabra que es para todos la justificación. Después, en la santificación. Pero este tercer punto es maravilloso porque es ahí donde yo entiendo por qué yo tengo que estar cerca de Dios. Porque si soy reconciliado con Dios, dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados, y en esa reconciliación tú y yo tenemos que estar cerca de nuestro amado. Tú y yo tenemos que compartir las cosas tan cercanas con nuestro Dios. Por eso estos mensajes son para ti, para que tú digas, bueno, efectivamente yo me quedé en la justificación, pero estoy lejos, me falta la reconciliación. O a lo mejor te quedaste solamente en la santificación, es decir, sí, el Señor, estoy pasando por pruebas y Dios me está ayudando y Dios está sacando mi vida adelante, pero tienes que llegar a la reconciliación. No te olvides de esto, fíjate, somos doblemente bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios borra nuestras transgresiones, nuestros pecados y nuestras iniquidades. No te olvides de esto. Tú eres doblemente bendecido por esto. Dios perdonó tus transgresiones, tus rebeliones, tu pecado y tus iniquidades. Si estás en alguna de estas estas tres condiciones, tienes que salir de aquí, tienes que salir de esto. A lo mejor dices, pues que precisamente a mí ya se me hizo tan común el pecado que estoy haciendo. ¿Qué quiere decir? Que ya estás en una iniquidad, ya estás en continuo, tienes que salir. Hay personas que quizá estén atrapadas en pornografía, estén atrapadas en situaciones. Esa es una iniquidad que tienes que cortar ya, porque ya se te hizo normal, ya se te hizo un hábito, ya es algo continuo de lo que hablamos. Dios está dispuesto este día a darte este mensaje y decirte, mira, la doble bendición nace de entender y creer esto. Dios borró mis pecados, mis rebeliones y mis transgresiones. Y qué hermoso vivir sobre esto, ¿verdad? Sobre una justificación. Así es que busquemos estos tres puntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Te dejo este mensaje, porque es bueno hablarte de esto. Es bueno hablarte que pecamos, es bueno hablarte que transgredimos, que nos rebelamos contra Dios, pero también es bueno decirte, tenemos esta doble bendición. No te olvides de esto. Mira, el Dios que nos llamó es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y continúa diciéndote esta última porción de la palabra. Dice, sed también vosotros santos en toda, no hay otra opción, en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir en todo lo que hagas, en todo lo que vivas, en todo lo que hables, en todo lo que escuches. Siempre trata de vivir una vida en santidad. Así es que te dejo esto, no te olvides de esto. Ojalá lo hayas anotado y que puedas vivir cada día, justificado, santificado y reconciliado con nuestro Dios. Dios te bendiga. Te dejo este mensaje. Si te llenó, si te habló a tu corazón, compártelo con alguien más. Dios te bendiga mucho.